Muy buenos días a cada uno de los presentes, que el Señor les bendiga grande y ricamente. En esta hora le damos una bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder congregarnos en esta hora para estudiar una importantísima lección de esta serie que hemos estado estudiando ya por varias semanas, basadas en el libro de Apocalipsis. Así que esperamos de que cada uno de ustedes se pueda estar beneficiando con estos mensajes, y oramos y pedimos al Señor de que estos mensajes puedan ser reproducidos y puedan ser entregados a otras personas que no conocen este mensaje y que no conocen estas grandes verdades. Quiero decirles que el mensaje o el estudio de esta hora es de suma importancia. Vamos a hablar de una profecía bíblica que se encuentra específicamente en el capítulo 13 de Daniel. Claro, no la vamos a terminar hoy, quiero decirles. ¿Saben por qué? Porque es un poquito extensa y no nos daría el tiempo para terminarla en un solo tema. Así que yo les pido por favor de que tengan paciencia. Posiblemente la semana que viene podemos concluirla, y hay que hablar de otros temas referentes a esa primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Bien, ustedes pueden ver ahí el título de la serie que aparece en sus pantallas, que se encuentra en el monitor. Dice: el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Quiero empezar leyendo un versículo, si me acompañan en sus Biblias, en el libro de Segunda de Pedro, un texto muy interesante. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19 hasta el 21 lo podemos leer. Son textos muy conocidos por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que estos textos nosotros los hemos leído muchas veces, los conocemos, y dice aquí claramente de que la profecía es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dice el apóstol ahí en ese versículo 19 de segunda de Pedro 1, que dice que debemos tener nuestros ojos atentos, debemos estar atentos a la firme o segura palabra profética. ¿Cuán a menudo nosotros estudiamos las profecías bíblicas? ¿Cuán a menudo nosotros estamos al tanto de esas profecías? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la Biblia le da énfasis allí en esos textos que acabamos de leer, en 2 de Pedro 1, 19 al 20, al 21? ¿Por qué le da énfasis a la segura palabra profética? Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En este mundo en que vivimos, este mundo espiritualmente hablando es un mundo de tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Dentro del cristianismo y fuera de él. O sea, hay tanta confusión dentro del cristianismo hoy que las personas ya no saben qué creer. Hay muchas personas que me han dicho a mí: no, yo no me interesa ir a ninguna iglesia. Son creyentes, creen en Dios y todo, pero dicen: no me interesa visitar ninguna iglesia porque todas las iglesias, todo es un negocio, dicen muchos de ellos. Y otros dicen: no, ahí uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro enseña otra, y uno no sabe ni a quién creerle. Esa es la actitud de muchas personas hoy. Esa es la actitud tristemente del mundo. Por eso el mundo está en tinieblas. Por eso dice la palabra de Dios
que esa palabra profética es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bien, el título de esta lección es La bestia que sube del mar. Ahí ustedes pueden ver esa imagen. Obviamente son imágenes que pintan los artistas que se dedican a pintar estas imágenes cristianas o imágenes bíblicas. Es una bestia que aparece allí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que vamos a ir hablando un poco de ella durante el transcurso de esta lección, por supuesto. Bien, el versículo de introducción se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 13, y el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, nosotros hemos leído esos mensajes, hemos leído estos textos bíblicos muchas veces, y vamos entonces a entrar un poquito de lleno a este estudio. Quiero decirles por anticipado que yo no pretendo tener la última palabra en este asunto. No pretendo decir que lo que yo voy a decir desde el frente está escrito en piedra, porque muchas personas pueden creer y decir: este señor está enseñando esto. Solamente nosotros nos vamos a dejar guiar por un escrito está, por lo que mencionan muchos comentadores bíblicos y por lo que mencionan también muchos escritores cristianos. Bien, este capítulo completo, óigalo bien, preste mucha atención a esa declaración que vamos a leer a continuación, que aparece en el espíritu de profecía. Dice: este capítulo completo, o sea, Apocalipsis 13, es una revelación de lo que sin duda tomará lugar, tiempo futuro. Eso se encuentra en Manuscritos Liberados, el tomo 19, la página 182. ¿Están escuchando, verdad, hermanos? Vuelvo y repito esa cita. Presten mucha atención, no perdamos nuestra concentración. Dice claramente esa declaración: este capítulo completo, dice. No dice los primeros 2 textos bíblicos, no dice los primeros 3 versículos. Dice este capítulo completo, refiriéndose al capítulo 13 de Apocalipsis. Es una revelación de lo que sin duda, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Tomará, ¿qué cosa? Lugar, o sea, futuro. Manuscritos Liberados, el tomo 19, la página 182. Si usted quiere la cita, con mucho gusto yo se la doy. Le doy una copia para que usted mismo la pueda leer. Bien, el mar. ¿Por qué? ¿Por qué digo el mar? Porque Juan vio esa bestia que subía ¿de dónde? Del mar. O sea, ¿igual a qué? ¿Qué vemos en el mar, mis hermanos? Agua, por supuesto. Eso es lo que hay en el mar. Agua. El mar es igual a agua. Bien, Apocalipsis 17:15 nos da a nosotros la interpretación, porque todo esto son símbolos proféticos, recuerde. Por eso que muchas personas, cuando leen la Biblia, especialmente el Apocalipsis, y leen bestia, leen mar, 7 cabezas, 10 cuernos, dicen: no, esto no lo entiendo yo, mejor el pastor que se encargue de eso. Pero la Biblia es su propia intérprete. La palabra mar o aguas dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Entonces, ¿qué representa el mar o el agua? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa bestia subía ¿de dónde, hermanos? Del mar. O sea que esa bestia nace prácticamente, la palabra subir es como nacer, nace prácticamente en una área que poblada, en una área densamente poblada, en medio de pueblos, naciones, tribus y lenguas, en otras palabras. Bien, Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3 nos dice lo que significa la palabra o qué representa una bestia en profecía bíblica. Dice:
Daniel 7:2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían. ¿Dónde combatían? En el gran mar. Ahí está nuevamente la palabra mar. ¿Qué dice el versículo 3? Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Nosotros ya estudiamos esa profecía bíblica de Daniel, capítulo 7, cuando estudiamos la serie de Daniel, ¿recuerdan? Pero vamos a un repaso en esta hora para beneficio quizás de las personas que no estaban en esa ocasión y que hoy nos están acompañando. Ahí ustedes pueden ver la imagen de esas cuatro bestias que Daniel tiene la oportunidad de ver en esa visión. ¿De dónde subían esas bestias, mis hermanos? Del mar. ¿Y qué representa el mar? ¿O el agua? Naciones, tribus, muchedumbres, pueblos. Bien. La primera bestia era semejante a un león con dos alas. Nosotros ya estudiamos esto es un repaso. ¿Representaba a qué? A Babilonia, al imperio babilónico. Por eso dice que salían del mar. Babilonia era un imperio, el mayor imperio mundial en aquel entonces. Estamos hablando la Babilonia antigua. La segunda bestia era un oso que representaba a Medo-Persia. La tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas que representaba ¿qué poder? A Grecia. Y la cuarta bestia, que era grande y terrible, Daniel no la pudo describir, no le pudo dar un nombre específico, porque era una bestia terrible, representaba el cuarto imperio, que era ¿quién? Roma pagana, por supuesto, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Una bestia en profecía bíblica, vamos a rectificar, dice Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué representan a una bestia en profecía bíblica? Reyes o reinos. Ya sabemos entonces que una bestia es un poder. Puede ser un poder tanto político como también ¿qué? Religioso, porque todas esas naciones que acabamos de mencionar anteriormente, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, eran poderes políticos, pero a la vez eran religiosos, porque también tenían su religión, aunque era una religión pagana, porque todos esos 4 poderes que acabo de mencionar eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses, adoraban al sol, la luna, las estrellas, el agua, en fin, los truenos, los rayos, en fin, tenían un sinnúmero de dioses, y todas esas naciones eran poderes políticos religiosos, tenían una combinación de los dos. Eran poderes del gobierno, del Estado y también de religión. O sea que ya sabemos entonces lo que significa el agua en profecía bíblica. Representa un lugar superpoblado o poblado, y una bestia en profecía bíblica representa ¿qué cosa? Un poder o un reino, ¿verdad? Bien. La mujer vestida del sol, que de eso estuvimos hablando la semana pasada, representa la verdadera iglesia. Me refiero a la mujer de Apocalipsis 12, versículo 1, que Juan la ve vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ya nosotros lo estudiamos, usted puede obtener el DVD si así usted lo desea. Y esa mujer, a la luz de la Biblia, ya nos pudimos dar cuenta que representa a la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Bien, el dragón que persiguió a la mujer, que iba a dar a luz a un hijo varón, nosotros ya lo identificamos también la semana pasada. El dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, óigalo bien, representa en primera instancia ¿a quién? A Satanás, porque Satanás es la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás. Pero obviamente, como Satanás acostumbra a ser, le gusta siempre trabajar detrás de las cortinas. Y por lo tanto, Satanás ha usado poderes en esta tierra para perseguir a la mujer, en este caso la iglesia, y para destruir a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, cuando nació en esta tierra, el gran dragón rojo, que es Satanás en primera instancia, usó un poder, en este caso a Herodes, ¿verdad? Roma pagana en aquel entonces, ¿para qué? Para tratar de matar al hijo varón que había nacido. Pero como
no pudo obtener éxito, el hijo varón fue llevado al cielo, vemos el gran dragón rojo nuevamente que lanza un contraataque contra la iglesia de los primeros siglos, y vemos qué cosa, las persecuciones de Roma a través de césares como Nerón y otros césares que fueron malvados, perversos, que lanzaban a los cristianos al circo romano para que fueran devorados por las fieras. Ahí vemos que el dragón rojo, en este caso Roma pagana, trató de extirpar de esta tierra la iglesia del primer siglo, pero como no tuvo éxito, vemos también en tercera instancia ese dragón rojo que persigue a la mujer por 1260 años. Esto es un repaso que representa la iglesia Roma papal durante la Edad Media, cuando persiguió a esa mujer que dice que fue llevada al desierto por la misericordia de Dios y fue protegida por solamente la salvación de Dios. Por eso se le dieron alas de águila, y ya estudiamos la semana pasada de que esas alas de águila son símbolo de ¿qué? Del poder de salvación que viene solamente de Dios. O sea que gracias a Dios, Él fue el único que pudo proteger a esa iglesia durante el periodo más negro, más oscuro de la historia de la iglesia en esta tierra, durante la Edad Media de 1260 años, con que el dragón rojo nuevamente, en este caso Satanás, pero usando un poder en esta tierra que nosotros lo identificamos ya como Roma papal, para perseguir a la iglesia en aquel entonces y matar y llevar a la estaca, llevar a la hoguera, al destierro a través de la Inquisición a todos aquellos que no se identificaban con este poder papal. Bien, Apocalipsis 12, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 ¿qué? O coronas. ¿Dónde estaban las coronas? Les hago la pregunta de acuerdo a este texto que acabamos de leer de Apocalipsis 12:3. ¿Dónde estaban las coronas del dragón rojo de Apocalipsis 12? ¿Dónde estaban? En las cabezas. No se les olvide eso, por favor, porque esos son pequeños detalles que nosotros como estudiadores de la profecía bíblica nos tenemos que dar cuenta. A veces, como leemos tanto, y cuando a veces estamos leyendo el año bíblico, pasamos tan rápido por tratar de seguir la tabla que estamos estudiando, que no nos damos cuenta de esos detalles tan importantes. Las coronas del gran dragón rojo de Apocalipsis 12, ahí ustedes la pueden ver, estaban ¿dónde? En las cabezas. ¿Y qué es símbolo de corona? ¿Símbolo de qué, hermanos? De reino. ¿Quiénes son los que usan coronas? Los reyes. Bien. Ahí ustedes pueden ver esa bestia, otra imagen, que persiguió a la mujer con 10 cuernos y 7 coronas, porque tiene 7 cabezas. En sus cabezas, ese dragón rojo tiene las coronas. No se les olvide ese detalle. El dragón representa a Satanás en primera instancia. Volvemos y hacemos énfasis. También representa a Roma pagana en segunda instancia y a Roma papal, que fueron los 3 poderes o los 2 poderes que usó Satanás en esta tierra para perseguir al pueblo de Dios. Bien, ustedes ven eso aquí interesante. Esas son imágenes tomadas del Vaticano, mis hermanos. La Biblia no se equivoca. ¿Usted ve qué ven ustedes ahí? Un dragón. Ustedes ven un dragón ahí. Y ese título ahí es del Papa Gregorio XIII. Y sobre ese monumento aparece ¿qué cosa? Un dragón. Interesante. Todo esto son pinturas o frescos del Vaticano, miren. Y ahí en medio de esa pintura aparece ¿qué cosa? Un dragón. Todo esto son frescos del Vaticano. Esta es una imagen de uno de los papas allí del Vaticano. Y ustedes ven en la parte de arriba ¿qué aparece? Un dragón. Ustedes ven otra vez ese fresco, un dragón, y ahí ustedes ven ahí la tiara papal con las 2 llaves. Interesante. Ustedes ven ahí ese dragón
Ese es el piso de uno de los lugares allí en el Vaticano, mis hermanos. Interesante, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis 12 se cumple, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Ajá. Las 7 cabezas de Apocalipsis 12:3. ¿A quiénes representa? ¿A quiénes podrá representar? Bien, recuerde que esas 7 cabezas tenían ¿qué? Coronas. O sea, fueron los 7 poderes que usó Satanás en el antiguo para perseguir al pueblo de Dios. El primero, ¿quién fue? Egipto. Mire lo que dice Ezequiel 29:3. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, ¿de dónde? ¿Rey de dónde? ¿Qué dice? ¿Qué era Faraón, mis hermanos? Rey, o sea, tenía corona. Rey de Egipto, el gran, ¿qué? Dragón que yace en medio de sus ríos. Qué interesante. O sea, que la Biblia es su propia intérprete. Egipto era comparado como un ¿qué? Como un dragón. La segunda cabeza, ¿quién era? Asiria. Los asirios también fueron crueles con el pueblo de Dios en el antiguo. Isaías 36:1 dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Bien, la tercera cabeza, ¿a quién representaba? Babilonia. Jeremías 51:34, que nos dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey. Ahí está nuevamente la palabra rey. Por eso esas cabezas tenían coronas. Dice: rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como ¿qué, hermanos? Como dragón. Interesante. Bien. La cuarta cabeza, ¿a quién representa? Medo-Persia, los medos y los persas, que fueron crueles también, perseguidores del pueblo de Dios. Esther capítulo 3, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar, ¿a quién? A todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º. Todas las provincias, ¿de dónde, hermanos? ¿De quién? Del rey. El rey Asuero en ese entonces dio orden. Obviamente nosotros conocemos la historia, por engaño ¿de quién? De Naamán, ¿verdad? ¿Para qué? Para matar al pueblo de Israel. ¿Y estaba bajo qué imperio en ese entonces? Bajo los persas, el imperio persa. La quinta cabeza, Grecia. En la Biblia no se menciona mucho acerca del poder de Grecia con relación al pueblo de Israel, pero noten lo que es muy importante, lo que yo encontré, una cita muy importante en un libro que se llama Primero de Macabeos, capítulo 8, versículos 17 y 18. Ustedes dirán: ¿y eso dónde existe? ¿Dónde salió ese libro? Bueno, Primero de Macabeos es un libro apócrifo que usted lo puede encontrar en las Biblias católicas, apostólicas y romanas. Esos libros son históricos, son muy interesantes. No forman parte del canon de la Biblia que nosotros tenemos, porque no fueron libros inspirados, pero note lo que dice el libro Primero de Macabeos, capítulo 8, versículos 17 y 18, hablando de esa quinta cabeza, Grecia. Noten lo que dice: Judas entonces escogió a Eupólemo, hijo de Juan de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió ¿a dónde, mis hermanos? A Roma, para hacer un convenio de amistad y pacto, y así verse libres del yugo de la tiranía, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Interesante. Esto se va a repetir porque la historia se repite. Eclesiastés 1:9, eso es importante que nosotros lo tengamos siempre en mente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué estaba haciendo el pueblo profeso de Dios en ese entonces cuando estaban siendo sometidos bajo la esclavitud griega? Fueron a hacer amistad y pacto de paz y amistad. ¿Con quién? Con Roma. Oh, ¿se repetirá la historia hoy? Interesante. Bien. La sexta cabeza, Roma pagana, el imperio de los Césares, ¿verdad? Nosotros lo conocemos. Ahí está.
Ese imperio persiguió al pueblo de Israel o al pueblo de Dios, al pueblo profeso de Dios, la iglesia en aquel entonces, y todas esas personas eran enviadas al circo romano para que fueran devoradas por las fieras. Bien, y la séptima cabeza, ¿cuál es? Roma papal. Ahí está, ¿tiene corona Roma? Ahí está la triple corona papal. Bien, muy interesante. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está, 1260 días, que esta cabeza quiso tratar de perseguir a la mujer, o persiguió a la mujer, y trató de exterminar o destruir completamente a la iglesia en aquel entonces. Bien. Noten lo que dice esa declaración de uno de nuestros pioneros. Yo sé que muchos de ustedes han leído el libro de Urias Smith, basado en Daniel y Apocalipsis. Noten lo que esta declaración dice, preste mucha atención. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, está hablando de Apocalipsis 13:1, semejante a un leopardo, introducida aquí, simboliza una potencia que ejerce tanto la autoridad eclesiástica como civil. Las profecías del Apocalipsis por Urias Smith, la página 199. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese libro. ¿Qué está diciendo aquí Urias Smith, hermanos? Que esa bestia de Apocalipsis 13:1 es una bestia eclesiástica y civil. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Que es política y religiosa, que hay una combinación de los dos poderes, en otras palabras. Bien, vamos a ver qué significa esas dos palabritas brevemente, porque yo las busqué en el diccionario para que nosotros podamos entenderlas. Eclesiástico o eclesiástica, porque dice Urias Smith, basado en esa cita que acabamos de leer, que esa bestia, Apocalipsis 13:1, es una combinación del poder eclesiástico y civil. ¿Qué significa la palabra eclesiástico o eclesiástica? Perteneciente o relativo a la ¿qué? A la iglesia o al clérigo, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 413. O sea que cuando cuando una declaración de esa que acabamos de leer habla de eclesiástico, está hablando de ¿qué? De religión, de iglesia. Bien, civil, ciudadano, que emana de las potestades laicas en oposición a las eclesiásticas. Diccionario avanzado de la lengua española, página 244. ¿Por qué dice en oposición a las eclesiásticas? Porque el poder civil y el poder religioso no deben estar ¿qué? Juntos. Eso fue un principio que establece la palabra de Dios. Cristo lo estableció. Cristo dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero obviamente los planes de Roma son ¿qué? Son unir nuevamente el poder civil con el poder religioso. Por eso esa bestia, dice Urias Smith, que esa bestia tiene una combinación de los dos poderes. Y recuerda la cita que leímos al principio. Esa profecía de Apocalipsis 13 es ¿para qué? Para el tiempo del fin, para el tiempo futuro. Nunca se nos olvide eso, por favor. Algo muy importante que tenemos que tener en mente. Apocalipsis 13:1 nos dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía? ¿Cuántos cuernos tenía? ¿Cuántas cabezas tenía el dragón de Apocalipsis 12? 7. ¿Y cuántos cuernos tenía? ¿Dónde estaban las coronas del dragón de Apocalipsis 12? En la cabeza. Muy bien, son buenos estudiantes, están pendientes. Porque noten el detalle que vamos a leer ahora. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre que... ¿Dónde estaban las diademas o las coronas de la bestia de Apocalipsis 13:1? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las diademas? No, en los cuernos. Pero si usted lo está leyendo ahí, hermana Eunice. En sus diademas tenía ¿qué cosa? 10 ¿qué? Ahí está. Vuelvo y leo el versículo. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. ¿Dónde estaban las coronas en la bestia de Apocalipsis 13:1?
En los cuernos, hermanos. Estoy diciendo eso. Las coronas, ¿dónde estaban? En los cuernos. Bien, nunca se nos olvide eso, por favor. Ahí ustedes pueden ver esa bestia. Y ustedes pueden ver, aunque no se ve muy bien la imagen, pero ven que las coronas están ahora ¿dónde? En los cuernos, no en las cabezas. ¿Por qué no en las cabezas? ¿Por qué no? Porque las cabezas de Apocalipsis 12 eran reyes que en ese tiempo gobernaban y estaban unidos el poder civil con el religioso. Por eso eran perseguidoras. Ahora esta bestia de Apocalipsis 13, en primera instancia, es una bestia que no tiene el poder civil todavía, pero lo va a tener, porque eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. Por eso las coronas no aparecen en sus cabezas. Y fíjese que una de sus cabezas fue herida, y lo vamos a estudiar más adelante. Bien, el número 7 significa ¿qué? Completo o perfección. Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó de su obra completa de la creación. ¿Cuántos días usó Dios para crear el mundo? 6 días. Y el séptimo día descansó. Después del día 7 hubo una ¿qué? Una obra completa de la creación de Dios. 7 veces Naamán el sirio, estoy solamente dando 2 ejemplos porque hay muchos en la Biblia, se sumergió en el río Jordán, ¿verdad? ¿Cuántas veces se sumergió? 7 veces, y logró después de la 7ª vez, ¿qué logró? Completa sanidad. El número 10 significa ¿qué? Todo. Dios dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Noten bien, los cuernos tienen coronas. ¿Y qué representan los poderes con coronas? ¿Representan qué? Reinos. Las cabezas no tienen coronas. Recuerden la cita que leímos al principio, tanto del Espíritu de Profecía como de este autor Urias Smith. Una unión de iglesia y Estado. Los cuernos pueden representar los países en este tiempo que nosotros estamos viviendo, los países o los gobiernos de esta tierra, y esas cabezas pueden representar el poder religioso que se van a unir con el Estado en el tiempo del fin, y le van a entregar el poder a esta bestia que acabamos de ver en Apocalipsis 13:1. Bien, vamos a leer. La bestia de Apocalipsis 13:1 tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto puede significar la unión de la iglesia y el Estado en el tiempo del fin. Las iglesias no pueden gobernar por sí mismas, a menos que el poder civil sea quien le dé la autoridad. Por eso no tienen coronas en sus cabezas. ¿Me están entendiendo, hermanos? En el tiempo del fin, ahora mismo las iglesias no pueden gobernar. ¿Por qué? Porque no tienen en sus manos ¿qué? El poder civil. Por eso Juan las ve ahí, a esas cabezas sin coronas. Los cuernos llevan coronas representando a los poderes que gobiernan en esta tierra, que eventualmente, óigalo bien, unidos con las iglesias apóstatas, le entregarán todo el poder a la bestia y formarán ¿qué? El nuevo orden mundial. Muy importante eso. Escuchen bien, ¿cuál es el plan maestro de Satanás en esta unión? Están viendo esta unión de esas 7 cabezas, esos 10 cuernos, ¿verdad? La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas ¿qué? Perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos ¿en cuántos cuerpos? En un solo cuerpo, y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Vamos a seguir leyendo esta cita, no termina todavía, pero antes de continuar con esta cita, yo les voy a hacer una pregunta. La persona que les está hablando en estos momentos,
¿Cuántos cuerpos ustedes ven aquí en el frente? ¿Ah? ¿Uno? ¿Estás seguro? Bien. ¿Y este cuerpo tiene varios miembros? Exacto. Tiene 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, 2 pies, tiene ojos, tiene oídos, orejas. Bien, tiene varios miembros, pero es un solo cuerpo. Noten bien esa cita, hermanos. Presten mucha atención. Esta es una cita del conflicto de los siglos. Dice que Satanás tiene un plan resuelto. Dice, Satanás tiene resuelto unirlos en ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos nosotros vemos ahí en esa imagen? ¿Cuántos, hermanos? Uno solo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vi que subía del mar ¿cuántas bestias? Una bestia, una, singular. Ese cuerpo tiene varios miembros, ¿sí o no? Tiene 4 patas, tiene una cola y tiene 7 cabezas y tiene cuernos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que es un solo cuerpo, pero tiene varios miembros. Y Satanás dice que los cristianos que van a apostatar de la fe, juntamente con los mundanos, todos los va a unir en un solo ¿qué? Cuerpecito. Vamos a ver qué sigue diciendo la cita. Miren cómo termina. Los papistas, ¿quiénes? Los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión, en un solo cuerpo, un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El conflicto de los siglos, la página 646. ¿Cuál es el plan maestro de Satanás entonces? Unir a todos estos poderes ¿en cuántos cuerpos? En un solo cuerpo. Ahí están todos esos poderes ahí representados en esa bestia que sube del mar. El papado, el protestantismo apóstata y el mundo, que representa, podría bien representar los gobiernos de este mundo actualmente, por eso llevan coronas en sus cuernos. Las otras cabezas bien pueden representar el protestantismo apóstata, que se va a unir con el papado en el tiempo del fin. Bien, ahí vemos nuevamente la imagen. Presten mucha atención a esa imagen, estudienla por favor. Estos registros de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de sábado y sus defensores y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan. ¿Cuál va a ser el plan de Satanás entonces? Unir a todos esos cuerpos. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Para exaltar, ¿qué cosa? El domingo. El conflicto de los siglos, la página 635. Apunten esa cita, por favor. Noten lo que dice esta otra declaración más de un librito, de una matutina que ustedes tienen. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes que dice ahí se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Maranata, el Señor viene, la página 185. Anoten esas declaraciones. Apocalipsis 13:1, volvemos y caemos al mismo texto. Y sobre sus cabezas un hombre que blasfemo. Tenemos que ir por partes para poder entender todos estos simbolismos proféticos. ¿Qué dice ahí? Que una de sus cabezas, ¿cuántas cabezas? Una. Interesante, ¿por qué una? Porque solamente un poder en esta tierra, una cabeza, la Biblia lo identifica o lo desenmascara como un poder blasfemo. ¿Quién será ese poder? Ajá. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Pero más adelante, el versículo 3, dice que una de sus cabezas fue herida de muerte. Bien, vamos a entrar en detalles. ¿Qué significa ser blasfemo o blasfemia? ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 33 nos dice: le respondieron los judíos, o sea, a Jesús, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
Cristo fue acusado de blasfemia por el pueblo judío en aquel entonces. Dice, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. ¿Qué es blasfemia entonces? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Hacerse o tomar los atributos que le pertenecen solamente ¿a quién? A Dios. Las iglesias protestantes de este mundo se han tomado también la prerrogativa, los atributos que le corresponden solamente a Dios. ¿En qué respecto? En el atributo de querer cambiar la ley moral de Dios. Y nadie puede cambiar la ley de Dios, porque es eterna, fue dada por Dios. Pero las iglesias apóstatas hoy del mundo protestante se han tomado esa prerrogativa de querer cambiar la ley de Dios y querer establecer un día falso de adoración. Por eso decía la Biblia en Apocalipsis 13:1 que sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Bien, pero vamos a enfocarnos especialmente en este poder que estamos hablando en Juan 10:33. Ustedes ven ahí esa imagen. Esa imagen es de un libro que fue escrito en la Edad Media por un monje católico que se llamó Lucy Ferraris. Y el título de ese libro se llama Prompta Biblioteca. Y hablando de el Santísimo Gregorio XVI, o sea, del Papa Gregorio XVI, que era el Papa en ese entonces. Vamos a ver qué escribió este autor, monje católico, Lucy Ferraris, hablando acerca del poder papal. Bien, dice este autor, el Papa posee una dignidad tan grande y tal excelsitud que no es un mero hombre, sino que es como si fuera ¿quién? Dios, y es el vicario de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijeron los judíos a Cristo? No te apedreamos, sino porque tú siendo hombre, ¿qué le dijeron los judíos? Te haces ¿qué? Pasar como Dios. Bien, vamos a la siguiente declaración. El Papa es, por así decirlo, ¿qué? Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los del reino celestial. Qué interesante declaración. Bien, aquí esta declaración enseña de que el Papa o el papado es prácticamente Dios en la tierra. El Papa, sigue diciendo Lucius Ferraris, es de tan gran autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la ley divina, ya que su poder no procede del hombre, sino de Dios, y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. Lucio Ferraris, artículo Papa, volumen 2, Pronta Biblioteca, tomo 6, páginas 25 a la 29. Interesante. Así que la Iglesia romana está ella misma admitiendo de que solamente hay un poder en esta tierra que se ha tomado los atributos de Dios, y en este caso es el papado. Por eso es un poder blasfemo. Bien, nosotros, dice León XIII, escribió, ocupamos en esta tierra el lugar de ¿quién? De Dios Todopoderoso. Ahí está las cartas encíclicas de León XIII, la página 304. El Papa es ¿qué? Infalible, no puede errar cuando, como pastor y maestro de todo cristiano, define una doctrina concerniente a la fe o moral a la que la iglesia entera ha de adherirse, de acuerdo al Catecismo de la Doctrina Cristiana, la página 16. Así que la Biblia decía que una de sus cabezas iba a ser un poder ¿qué? Blasfemo. Y ya vimos lo que dice la Biblia, lo que significa ser blasfemo. Bien, ¿qué más la Biblia enseña de lo que significa la blasfemia?
Lucas capítulo 5, versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús, por supuesto, que habla ¿qué? Blasfemia. ¿De qué se le acusó a Jesús nuevamente en esta ocasión? ¿Y qué significa, qué ocurrió en esta ocasión? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús fue calificado de ¿qué? De blasfemo. ¿Por qué? Porque según él estaba ¿qué? Perdonando pecados. ¿Podía Jesús perdonar pecados? Claro que sí. Catecismo de la Iglesia Católica. Muchos de ustedes tal vez lo tienen. Vamos a leer unas declaraciones allí en cuanto a esta segunda característica de este poder blasfemo. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Se está refiriendo a ¿cuál iglesia? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque es el catecismo de la Iglesia Católica. En la página 231, el número 982. Por voluntad de Cristo, la Iglesia, obviamente la Iglesia Católica, posee, ¿qué cosa dice ahí? El poder de perdonar los pecados de los bautizados. Página 231, número 986. Bien, sigamos leyendo. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados. Página 334, el número 1448. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La página 337 y el número 1461. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Ahí podemos darnos cuenta de que este poder es un poder ¿qué? Blasfemo, como lo interpreta el libro Apocalipsis, el capítulo 13. Identidad o comparación entre el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, y la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:12. Vamos a ver si esos dos poderes se asemejan o tal vez sean el mismo poder. Ustedes recordarán que nosotros estudiamos ya acerca de Daniel capítulo 7, basado específicamente el cuerno pequeño. Y sabemos nosotros ya que el cuerno pequeño representa ¿qué poder en esta tierra, mis hermanos? Representa al papado, ¿verdad? Bien, vamos a ver las características de estos dos poderes. Bien, preste mucha atención, apúntenlas porque no las vamos a leer por falta de tiempo, pero yo solamente traigo la referencia bíblica para que ustedes las anoten. Ahí vemos el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Bien, vemos la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 nuevamente. Observen bien esos dos poderes. Obsérvenlos bien, por favor. Presten mucha atención. Cuerno pequeño nuevamente de Daniel 7. Bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:1. Bien, vamos a las características. El cuerno pequeño era una potencia blasfema. ¿Era blasfema? ¿Sí o no? Daniel 7:25 lo dice. La bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:6 hace lo mismo. Ahí está la referencia bíblica, Apocalipsis 13:6. Apúntenla. El cuerno pequeño guerreaba contra los santos y los vencía. Daniel 7:21. La bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 hace lo mismo. Apocalipsis 13:7. Interesante. Tiene las mismas características, en otras palabras. El cuerno pequeño tenía boca que hablaba ¿qué? Grandeza, dice Daniel 7:8 y versículo 20. La bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 habla grandes cosas y blasfemias, de acuerdo a Apocalipsis 13:2. El cuerno pequeño se le dio autoridad por 3 tiempos y medio, de acuerdo a Daniel 7:25. La bestia de Apocalipsis 13 se le da el poder por 42 meses o 1260 años, que es el mismo periodo, de acuerdo a Apocalipsis 13:2. ¿Se dan cuenta, hermanos,
que son las mismas características de los dos poderes? Están viendo, ¿verdad? Al final de este periodo profético de 1260 años, los santos serán liberados de la mano del cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7:25. Al fin del mismo periodo, la bestia semejante a un leopardo será llevada en cautividad, de acuerdo a Apocalipsis 13:10. El cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, y la bestia de Apocalipsis 13:1 que sube del mar, son el mismo poder papal. Uno gobernó en la Edad Media y el otro gobernará en el tiempo del fin. Bien, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Cómo era esa bestia? ¿Semejante a qué? ¿Qué tenía? ¿Qué más tenía? Sus pies como de oso y su boca como león. Ahí ustedes ven esas garras de oso y su boca como león. Ahí tenía, es interesante, si ustedes miran esa bestia tiene rasgos característicos de las primeras tres bestias que ve Daniel en el capítulo 7. Vamos a repasarlas brevemente. Esta bestia posee las características de las primeras tres bestias de Daniel capítulo 7. Posee las características de los primeros o de los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Roma papal en religión, óigalo bien, adoptó los errores religiosos de Babilonia. En educación, perpetró los errores de Grecia, y en crueldad siguió los pasos de Medo-Persia. La historia de Daniel el profeta, por Stephen N. Haskell, la página 107. Interesante, por eso esa bestia tenía características de esos tres poderes. Era una combinación de esos tres poderes. Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás, en primera instancia. En segunda instancia, ¿quién es? Roma pagana, la Roma imperial. Vamos a ver qué nos dice lo siguiente. La Iglesia Católica fue un poco más que el Imperio Romano bautizada. The Rise, dice, el levantamiento de la Iglesia medieval, edición 1909, la página 148. ¿Qué fue la Iglesia Católica? Fue, de acuerdo a esa cita, fue un poco más que el Imperio Romano que bautizado. Por eso dice que el dragón le dio, ¿qué le dio el dragón, hermanos? Le dio, ¿qué cosa? Su poder, su trono y grande autoridad. Tres cosas le dio el dragón. En este caso, ahí en ese texto está hablando de el poder de Roma imperial. Roma imperial le entregó a Roma papal el poder, su trono y grande autoridad. ¿En qué ocasión? Vamos a verlo a continuación. Después que el emperador romano Constantino decretara la observancia del domingo, o sea, el día del sol, en el siglo IV, él se mudó hacia el este y edificó ¿a qué? A Constantinopla, actualmente Estambul, en Turquía. Hasta allá llegó Constantino, como su nueva capital. La parte oeste del imperio, o sea, del imperio romano, fue dejada prácticamente ¿a quién? Al control del Papa. Ahí ustedes pueden ver una imagen de Constantino arrodillado ante ¿quién? Ante el Papa en ese entonces, entregándole el control absoluto del imperio romano. Él mudó su capital y se la llevó ¿a dónde? A Constantinopla, allí en Turquía. Ese libro que ustedes tal vez han tenido la oportunidad de ver o de leer se llama Las dos Babilonias, escrito por Alexander Hislop. Mire lo que escribió este autor basado en lo que nosotros estamos hablando. El obispo romano Dámaso, por otro lado, duró poco tiempo oficiando como Pontifex Maximus. ¿Cómo se le llamaban a esos obispos? Pontifex Maximus, que eso lo adoptaron de los Césares romanos. Los Césares romanos eran los únicos que se llamaban Sumo Pontífices o Pontifex Maximus. Ya que el emperador Graciano rechazó el nombramiento en el año 382 y Dámaso
murió en el año 384. Sin embargo, es necesario hacer notar que esta transferencia del oficio de Pontifex Maximus del emperador a un obispo romano resultó ser otra estrategia genial de Satanás para completar lo que ya había iniciado con Constantino. Veamos a continuación los resultados que obtuvo. Escuchen bien, por favor. Había conseguido que el obispo romano, en su afán de poder, consintiera en aceptar el puesto vacante de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de los misterios paganos, oficio que, por causa de ir contra la moral cristiana, el mismo emperador había rechazado. De esta manera, el obispo romano quedaba completamente bajo su control y su poder, como todos los demás pontífices anteriores habían estado. Una vez poseído por el diablo y saturado de energía satánica, el obispo romano celosamente se encargó de introducir el paganismo dentro de la iglesia. Los paganos, por otro lado, empezaron a ser aceptados en la iglesia sin cambiar sus creencias y prácticas. Y ante sus ojos, ahora el obispo romano era el legítimo representante de su larga línea de pontífices, de two Babylons, o sea, las dos Babilonias, por Alejandro o Alexander Hislop, 1916, la página 252. Qué interesante declaración. El obispo de Roma asume el título de ¿qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el título? De Pontifex Maximus. ¿Usted ve esa moneda ahí? Esa moneda es de un emperador romano, casi prácticamente no la podemos distinguir bien en la pantalla, pues está en latín, y el nombre es Maximus Pips Fides Milutum. Pero todas esas monedas romanas que tenían la inscripción del César llevaban ese nombre. ¿Ustedes ven esa moneda ahí o esa medalla? Esa es la medalla del Papa Pío XI. Y noten bien, hermanos, vean, ahí ustedes ven Pío XI. ¿Y cuál es el título que lleva? Pontifex, ¿qué? Maximus. Interesante, ¿verdad? O sea que Roma adoptó ¿qué cosa? Fue bautizada ¿con quién? Por Roma pagana. Por eso dice que el dragón le entregó ¿qué cosa? El poder, el trono y grande autoridad. ¿Usted ve esa medalla ahí? Esa medalla es ¿de quién? Benedicto XVI. ¿Quién es Benedicto XVI? Es el actual papa, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Pontifex, está abreviado Maximus. El mismo título que llevaban ¿qué cosa? Los césares romanos. El emperador Justiniano. ¿Quién fue Justiniano? Bien, la vamos a ver ahora a continuación. En el año 538 el emperador Justiniano le dio al Papa aún más poderes civiles y religiosos, autoridad sobre las naciones. Así comenzaron los 1260 años de supremacía papal. El dragón, Roma pagana, le entregaba a la bestia semejante a un cordero, Roma papal, su poder religioso, su silla y su gobierno. La ciudad de Roma, la ciudad más importante en el mundo en los primeros siglos, y su autoridad civil o gubernamental. La palabra sede, usada en la Santa Sede, significa ¿qué cosa? Silla o asiento. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. El dragón le dio a la bestia la autoridad, el poder y su trono, su asiento, su silla. Qué interesante, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo Roma papal está asumiendo ese título que le fue dado también por el dragón. La remoción de la capital del imperio de Roma a Constantinopla en el año 330 después de Cristo dejó a la iglesia del oeste prácticamente libre del poder imperial para que desarrollase su propia forma de organización. El obispo de Roma, en la silla de los Césares, era ahora el mayor hombre en el oeste y fue pronto forzado a llegar a ser cabeza política al igual que la espiritual. De acuerdo a este libro, El levantamiento de la iglesia medieval, la página 168, Apocalipsis 3:20, que nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando a la puerta del corazón de las personas que tal vez están viendo este estudio por primera vez. Quiero decirles a mis hermanos aquí presentes, a nuestros amigos que nos están viendo a través de este video tal vez, que el propósito de este estudio no es para atacar a determinado grupo religioso, sino para exponer lo que dice la palabra de Dios en la profecía bíblica y cómo la profecía bíblica se ha venido cumpliendo de acuerdo o a la luz de la historia. Estamos envueltos en una lucha de dos poderes: el poder de Satanás, el poder de las tinieblas, y el poder de Jesús. En un lado está el pueblo de Dios y en otro está el pueblo que Satanás va a usar para perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Este llamado, mis hermanos, es no solo para nosotros que estamos aquí presentes. Este es un llamado para todos y cada uno de nuestros amigos, tal vez católicos, apostólicos y romanos, que tal vez han sido cobijados por este poder que ha pretendido o que se ha tomado a sí mismo las prerrogativas que le corresponden solamente a Dios. Y este es un llamado para que ellos despierten y puedan darse cuenta y estudiar la palabra de Dios, que a través de ella nosotros podemos identificar a estos poderes apóstatas en esta tierra. La Biblia dice, mis hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Solamente a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer los engaños y las artimañas de Satanás. Y es por eso que el llamado es para ustedes. El llamado es para todas esas personas sinceras que conocen o que todavía están dentro del catolicismo romano, para que se den cuenta y vayan a la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios y se puedan dar cuenta de que solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos obtener la salvación de nuestras almas. Cristo Jesús está a la diestra de Dios Padre, está esperando de que todos nosotros vayamos a Él. Por eso Él está tocando la puerta de nuestros corazones, para que nosotros busquemos de Él, para que le permitamos entrar a Él a nuestras vidas y para que Él nos enseñe y nos muestre cuál es el camino a seguir y cuál es la verdad que nosotros necesitamos seguir. Hermanos, que el Señor nos bendiga. La próxima semana vamos a continuar con esta hermosa profecía, interesante profecía. Vamos a hablar tal vez un poco más acerca de las características de este poder y cuáles son los planes de este poder para el tiempo del fin. Así que el estudio de la semana que viene, Dios mediante, si el Señor nos concede la vida, va a ser muy interesante. Vamos a ir de rodillas entonces para terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Te pedimos, Padre, que nos ayude a vivir una vida recta delante de sus ojos, que nos ayude a seguir estudiando su palabra, Señor. Que a la luz de esta profecía bíblica, Señor, nos damos cuenta de cómo Satanás ha estado usando y usará en el tiempo del fin todos estos poderes terrenales para echar su ley por tierra, para echar la verdad por tierra y para perseguir al pueblo de los santos. Ayúdenos a permanecer fieles, Señor, como lo fueron esos reformadores de la Edad Media, Martín Lutero, Juan Hus y todos esos grandes reformadores, Señor, que estuvieron dispuestos a derramar su sangre, pero no ceder a las exigencias del papado en aquel entonces. Te pedimos que nos perdone, Señor, y nos ayude a darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Gracias, Señor, por su amor, por su palabra, porque a través de ella podemos identificar a estos poderes
que van a tener un papel muy importante en el tiempo del fin. Gracias, Señor, por todas sus misericordias. Te lo pedimos.